70 días completa en prisión el editor del semanario Sexto Poder, Leocenis García. El periodista es acusado de los delitos de instigación al odio, vilipendio contra funcionarios públicos y violencia contra las mujeres, representantes de los poderes públicos. El pasado 30 de agosto, el periodista Leocenis García decidió oponerse a la orden de la justicia y encarar los cargos por instigación al odio, vilipendio contra funcionarios públicos y violencia contra las mujeres. El 1 de septiembre fue presentado ante el Tribunal Noveno de Control de Caracas, a cargo de la juez Denise Bocanegra, quien acordó su privación de libertad preventiva, primera irregularidad del proceso que denuncia su abogado. En Venezuela rige el principio de juzgamiento de libertad, salvo aquellos casos muy graves como homicidio, como droga, como atraco, donde no es posible, digamos, una medida cautelar. En los demás casos, donde se tratan de delitos menores, rige la posibilidad de una medida cautelar. Y a Leocenis García se le ha impedido una medida cautelar, que se le dicte una medida cautelar, con el pretexto risible de que hay peligro de fuga. Tenemos que recordar que Leocenis García se presentó a enfrentar el proceso motu propio. El comunicador permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas. Semanas atrás, movimientos defensores de los derechos humanos pidieron a la Organización de Naciones Unidas enviar a Caracas una comisión que verifique las condiciones en que se encuentra detenido. Leocenis García evidentemente no solo es un preso político, sino una persona que es víctima, como muchas personas en el país, de la violación al debido proceso, la violación a sus garantías judiciales, donde al día de hoy, siendo detenido con una medida privativa de libertad, una medida preventiva, no se ha abierto todavía su proceso judicial. Asimismo, ha sucedido con los periodistas de este semanario Sexto Poder, quienes han sido citados por la Fiscalía, ¿en virtud de qué? En virtud de una publicación que, como los venezolanos sabemos que estamos llenos de humoristas, somos personas que el humor es parte de nuestras vidas, una fotografía donde de alguna manera señalaba a unos funcionarios que son públicos y que tienen que estar, no pueden estar tan sensibles a, digamos, a las caricaturas. Para la ONG Un Mundo Sin Mordaza, la detención del periodista Leocenis García es una muestra más de la intolerancia de los poderes públicos en Venezuela. Este sistema judicial, que está consumido por el cáncer de la corrupción, selecciona personas que no están de acuerdo con sus opiniones para buscar la manera de cercenar su derecho a expresarse. El periodista espera la fecha de la audiencia preliminar en la que se decidirá si irá a juicio y por cuáles de los 3 delitos imputados. Muy bien, vuelvo a Caracas con María Lucía García, hermana de Leocenis García. María Lucía, usted conocía, o usted conoce evidentemente el trabajo editorial, gráfico de su hermano. ¿Ha hecho él fotomontajes más fuertes que este que acabamos de conocer o este es el primero que usted conoce que tenga estas características? Bueno, te voy a ser muy sincera. La verdad, claro, perfectamente conozco la línea editorial de Sexto Poder, y la mayoría de las líneas editoriales de los medios de comunicación que circulan en mi país. Me gusta manejar mucho en ese aspecto la noticia. Ahora, si tú me preguntas directamente cuál fue mi primera impresión cuando yo vi ese fotomontaje, ese semanario yo lo vi en mi casa el sábado y lo vi normal, o sea, de hecho, a mí me parece que en esa foto ellas salieron hasta bonitas y no es una cosa de faltar respeto y nada, o sea, fue mi primera impresión. Cuando vi la foto bonita no le presté atención alguno y seguí hojeando el periódico como cualquier otro semanario. Ahora la sorpresa es que nos enteramos por los medios de comunicación, orden de captura, nosotros no sabíamos por qué estaban buscando a Leocenis, nosotros nos dimos cuenta, particularmente yo, cuando el SEBIN va a allanar mi casa y yo le digo, mire, pero muéstreme, porque ellos se presentaron sin una orden de allanamiento, más sin embargo yo le presté toda la colaboración, pasaron a mi casa y aquí vive Leocenis García, sí vive, adelante, le presto toda la colaboración, le dije, préstame para leer la orden de captura y decía evidentemente se solicita el Tribunal Noveno de Control a cargo de la juez Berenice Bocanegra libró orden de captura en contra del periodista Leocenis García, presidente del editor del semanario Sexto Poder, y la directora Dinora Girón, por el delito de instigación al odio tipificado en el artículo 250, ordinal 1, 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano. Eso fue específicamente donde yo
y la defensa nos pudimos dar cuenta de que a Leocenis lo estaban buscando y que se había librado una orden de captura tanto para la directora y en este caso para el presidente por instigación al odio. Me parece que ese fotomontaje, ¿qué daño le puede hacer al país? Ahora, lo que se nota evidentemente que hay un ensañamiento, algo personal directamente de esta funcionaria, porque ellas están actuando evidentemente en abuso de poder, porque es que no se puede ser un expediente, víctima y juez a la vez. Leocenis está pidiendo dos cosas específicamente y fue por algo que emprendió esta huelga de hambre de agua. Que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia o Luisa Ortega Díaz, que es la fiscal general de la República, como máxima representante de los poderes públicos en el gobierno nacional venezolano, si son víctimas en el caso y van a ser parte en el expediente, tienen que renunciar a sus cargos o tienen que eliminarle los cargos por los cuales lo están acusando o ella inhibirse del caso, porque ellas no pueden ser víctimas y juez a la vez. Ahí no va a haber un juez que decida de manera autónoma, de manera imparcial, porque donde está como víctima, acusadora, la presidenta del tribunal, Luisa Estela Morales, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, ahí no va a haber juez que haga justicia. Eso es falso. Cuando ella dice ayer en una rueda de prensa que Leocenis García es otro procesado como cualquier otro ciudadano aquí en el país venezolano y que hay que cumplirse la ley, que no es algo personal, eso es falso, porque ella tiene que buscarme un expediente donde ella acusa directamente a un procesado. Eso nada más se está viendo en la historia, tanto nacional como internacional, en este caso específico del presidente del Sexto Poder. Sí, María Lucía, hay un tema que yo quiero ahondar y el que usted estaba haciendo referencia ahora, y resulta que es que las que juzgan son víctimas del proceso. ¿Cómo es factible lograr un debido proceso, una justicia independiente en un caso como estos, cuando las señoras que se sienten víctimas son las que están juzgando a su hermano? Es muy complicado, ¿no? Sí, es complicadísimo. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones que emitió ayer la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que el abogado doctor Pedro Aranguren mañana va a hacer una rueda de prensa aquí en la sede del Sexto Poder a las 11 de la mañana, respondiéndole a las declaraciones que emitió la representante del máximo tribunal. Y es grave, porque es que cuando revisan el expediente, la prueba faciente, víctima Luisa Estela Morales, Luisa Ortega Díaz, Gabriela Ramírez, las máximas representantes. ¿Cómo tú crees que yo voy a ir a la Defensoría del Pueblo a que que velen por los derechos humanos de mi hermano cuando la Defensora del Pueblo aparece como víctima en el expediente? ¿Cómo pretende que yo puedo solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia, aunque el Tribunal Supremo de Justicia es el garante de velar por los derechos, de que se respete el debido proceso, si ella es la que está acusando, en este caso, al periodista Leocenis García? Para que vean de que en Venezuela no hay separación de poderes, que en Venezuela no se respeta ni siquiera las solicitudes de organizaciones internacionales. Evidentemente, vuelvo a tocar el tema, la CIP ha hecho muy énfasis en el caso del Sexto Poder, le ha exhortado al gobierno nacional que le otorgue la libertad inmediata al periodista Leocenis García. La Comisión Interamericana de Prensa le ha solicitado al gobierno nacional que le otorgue la libertad a Leocenis García. La Reporteros Sin Frontera exhortaban al gobierno nacional que le otorgara la libertad a Leocenis García. Recientemente, hace 7 días, los periodistas a nivel nacional, más de 100 periodistas, identificando su sitio de trabajo, le solicitaban al gobierno nacional que le diera la libertad a su colega, firmando y colocando sus sitios de trabajo. Porque en Venezuela se está defendiendo es la libertad de expresión, porque en Venezuela opinar no es un delito, porque los periodistas ni ningún medio de comunicación tiene que ser amigo de ningún gobierno de turno, porque simplemente los gobiernos son de turno y los gobiernos pasan.